Bueno, ok, ahí está grabando, creo que sí. Sí, empezó la lista, ok. Entonces voy a compartirles acá la actividad. Listo, llama la actividad número 4. Dice, crear un algoritmo para sistematizar el cálculo de perímetros, áreas y volumen de... Ni idea. ¿Me escuchan? Compañeros. Sí, señor. Sí, señor. Ah, bueno. Están pensando. ¿Qué será un algoritmo? Aquí nos dicen hacer un algoritmo para el cálculo de áreas de volúmenes. ¿Qué será eso? Ok, entonces póngale que un algoritmo es, si ustedes de pronto han trabajado en la parte, más lo trabajan más que todo en sistemas, pero en matemáticas también se utilizan los algoritmos. ¿Mm? Y no es más que un conjunto ordenado de operaciones que permiten hacer un cálculo, casi que automático. ¿Mm? Y allá la solución para un problema. Si ustedes han visto, por ejemplo, en Internet, ya hay calculadoras que hacen conversión de unidades automáticamente. Pero para hacer eso tienen que haber hecho un algoritmo, es decir, una serie de operaciones. Las calculadoras también, las calculadoras trabajan con algoritmos. Tú le das unos datos y ya te arroja un resultado. Pero internamente hay una secuencia de operaciones que tienen que hacer. O sea que ustedes aquí lo que tienen que hacer también es un algoritmo. Sí, es como automatizar unos datos que le van a entregar a, a un programa y les va a arrojar una información. En este caso, los datos, por ejemplo, para el caso de áreas y volúmenes, usted le da los datos, lo que son, por ejemplo, es un cuadrado, le van a dar un lado, la altura, la base, ese es un triángulo, le van a aplicar, le van a dar la fórmula, usted después programa para que le ponga un dato y arroje el área o el perímetro. ¿Listo? Pero para eso, ustedes tienen que haber, o ya tuvieron que haber hecho una miradita ya en Territorium, en materias de formación, al componente de matemáticas avanzado. Entonces ya le hablan sobre áreas y volúmenes y perímetros. Y también creo que les hablan sobre conversión de unidades. ¿Listo? Dice que eso tiene una duración de 2 horas para hacer esta actividad. Pero si ustedes son juiciositos, en 1 hora la pueden sacar. Bueno, póngale 2 horitas. No es tan complicado. Igual yo ahorita les voy a indicar cómo una forma fácil, así como hicimos ayer, de realizar la actividad. ¿Listo? Pues para que no tengan ningún inconveniente y le apuntemos a sacar el 100. ¿Listo? ¿O alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces aquí sí, a continuación se describen las acciones y las correspondientes evidencias que conforman la actividad de aprendizaje. Allá la van a encontrar en la plataforma así, ¿cierto, Billy? GA 7, 240, 201, 528, que tiene que ver con la parte de razonamiento matemático. Actividad de aprendizaje 4, la evidencia número 1 que corresponde a esa actividad. Y se llama algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes. Listo. Entonces dice, para esta evidencia se deberá proponer un algoritmo que permita calcular el área y perímetro de las figuras planas y el volumen de sólidos regulares. Entonces aquí nos dice que vamos a hacer un algoritmo para calcular área y el perímetro de las figuras planas. Y para los sólidos, que son los volúmenes, ¿cierto?
pues vamos a calcular solo el volumen. Se puede calcular el área, pero ya las fórmulas son un poco más complicadas, no vamos a hacer eso. Entonces aquí nos dice que solo el volumen, valiéndose de herramientas computacionales. Entonces, oído, ¿qué debemos tener en cuenta para esta actividad? Consultar las figuras geométricas y fórmulas que definen tanto el área como el volumen según sea el caso. Pues para ello se recomienda utilizar recursos multimedia en YouTube y bueno, donde quieran investigar, pero igual si ustedes revisan en la información de la plataforma, ahí está eso muy claro. Si tienen alguna duda, me dicen y de pronto les explico, miramos lo que son las áreas, los volúmenes, pero eso está muy definido ahí en el material de apoyo, matemáticas avanzadas, ahí hablan de áreas y volúmenes. Y realmente lo que ustedes van a necesitar es aplicar la fórmula. Cómo se calcula un área, cómo se calcula un perímetro, cómo se calcula un volumen. ¿Listo? Se puede guiar, ahí nos envían un link, ahí les ponen un link donde hay como un ejemplo. Igual lo pueden revisar, ¿cierto? Pero con la explicación que les voy a dar, creo que va a ser suficiente. Igual ustedes lo pueden revisar aquí. Después de tener esa información completa, pues diseñar un algoritmo, ¿no? Y responder esta pregunta. Si tuviera un sólido irregular, ¿qué método utilizaría para calcular el volumen? Oye, entonces aquí está lo que deben hacer. Póngale cuidado. Ya después de todo, tener su diseño, el algoritmo y haber contestado la pregunta, tienen que hacer una presentación, o sea, un informe de lo que realizaron, ¿sí? Entonces, realizar una presentación donde se explique la solución al problema. ¿Cuál es el problema? Pues el algoritmo. ¿Sí? El algoritmo de las figuras planas y de los volúmenes. Hay que recordar que se debe realizar un algoritmo donde se muestre la solución al problema. Y se debe tener en cuenta lo siguiente. Debe haber una pequeña introducción. El problema que se plantea. La información recolectada de fórmulas y figuras. El algoritmo que se diseñó y las respectivas conclusiones. ¿Listo? Ahí está claro lo que hay que hacer. Ya miramos el problema, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Plantear un algoritmo. Ya está ahí el problema. La información, ¿dónde la van a obtener? Allá en material de apoyo en matemáticas avanzadas. Ahí van a recolectar ¿qué? Las fórmulas. Inclusive pueden agregar ahí una tablita donde estén las fórmulas, que igual les voy a explicar y de ahí sacan toda la información. Yo ya les adelanté ahí como el trabajito, les voy a hacer una ayudita para que lo hagan rápidamente y no tengan ninguna complicación. La idea es que ustedes aprendan más que todo a calcular áreas, volúmenes y perímetros. ¿Listo? Lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Producto para entregar. Algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes. Formato libre. Pero es que pronto lo hagan en PowerPoint o en PDF. Bueno. Extensión libre. Para hacer el envío de la evidencia, remítese a la área de la actividad correspondiente y acceder al espacio algoritmo para cálculo de áreas y pues, hasta ahí, vea, acá. Terminamos. Pues eso es la guía, ¿cierto? Facilísimo, ¿cierto? Creo que está entendido. Entonces yo le pongo claro, no, si no hay preguntas, les voy a indicar más o menos cómo hacer ese trabajo, ¿listo? ¿Para aquí? Para facilitarles la realización de la actividad, ¿les parece? Pero tienen que hacer una pequeña presentación con esas indicaciones. ¿Listo? No sé si tengan alguna duda, pregunta, aclaración, antes de mostrarles la ayudita. Bueno, también es con una plantilla. Y si trabajaron la de ayer, que era en Excel, aquí también va a ser algo parecido. ¿No preguntas? ¿No dudas? Entonces, listo. Entonces, es algo como así, ¿ve? Esa es una herramienta computacional porque es el Excel, ¿cierto?
Y el Excel es una herramienta poderosa que nos sirve para hacer estos cálculos. Aquí podemos hacer sumas, restas, multiplicaciones, hasta sacar raíz cuadrada, potenciación, bueno, ¿sí o no? Concatenar, bueno, aquí Excel es una herramienta poderosa que hace nosotros no la utilizamos bien. Entonces, ¿cuál es la idea? Ustedes deben consultar en el material de formación matemáticas avanzadas, pero igual es algo como lo que tenemos acá, mire. Yo hice este cuadrito en Excel, y es como una plantilla que utilizamos los instructores que orientamos este resultado o esta competencia, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el tipo? Pues la figura, una figura. ¿Qué figura plana? ¿Cómo llaman la figura? Este es un cuadrado. Aquí uno coloca la imagen pues para mirar sobre qué va a trabajar, a qué elemento es que le va a calcular el área y el perímetro. Este de aquí, ¿cómo se llama? Un cuadrado, ¿cierto? ¿Por qué es un cuadrado? Porque tiene todos sus lados iguales. Si ustedes recuerdan el área, pues es el área que ocupa este espacio, vea, esto de acá es el área. Y que está delimitada, ¿por qué? Por un perímetro. El perímetro es el de la parte de afuera, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan? Sí, Sí, señor. Matemática por allá de quinto, ¿cierto? Geometría, pura geometría. Listo. Y como este es un cuadrado, pues vea que tiene 4 lados. Allá entonces en el material de apoyo le dicen cómo es la fórmula. Y el área para calcular un cuadrado dicen que es lado por lado o base por altura. En este caso la base sería aquí y la altura sería esta de acá. Base por altura. Y esta es la fórmula para calcular. Vea, la fórmula para calcular esa área. Si yo multiplico este lado por este lado, me va a dar el área. El área de las figuras geométricas se da en unidades de longitud, pero al cuadrado. Metros cuadrados, milímetros cuadrados, centímetros cuadrados, si estamos trabajando el sistema internacional de unidades. Pero también, si nos lo piden, lo podemos dar en el sistema inglés, que serían pulgadas al cuadrado, pies cuadrados, ¿cierto? Y aquí simplemente pues vamos a diseñar ese algoritmo. ¿Cuál es el algoritmo? Hacer un programita que me permita calcular el área. Y el perímetro me dice que es la suma de todos los lados. ¿Cierto? Por ejemplo, si este cuadrado tuviera de lado 1 metro, ¿cuánto sería el área de esta figura? ¿Cuánto sería el área del cuadrado? Si tiene de lado 1 metro. 1 metro cuadrado. Perfecto, ¿sí? Porque multiplicó lado por lado. ¿Y cuál sería el perímetro? 4 metros. 4 metros. 4 metros lineales. Perfecto. Ahí el hombre la tiene clara. Es así de sencillo, ¿sí? Ahora, lo que tenemos que hacer es una fórmula, ¿cierto? Y aquí Excel nos permite crear una fórmula. Entonces, para este que le podemos calcular el área y el perímetro. El área y el perímetro. El volumen va a ser para las figuras que ya no son en dos dimensiones, sino en 3 dimensiones, porque un volumen ya tiene base por altura, alto, largo y ancho, ¿cierto? Ya tiene 3 dimensiones. ¿Ok? Aquí es en 2 dimensiones y los volúmenes son en 3 dimensiones. Ahorita les explico más o menos cómo sería para el volumen. Igual hay que consultar las fórmulas. Entonces, listo. Aquí ya inclusive aquí les puse vea la fórmula. Área que es igual a base por altura o lado por lado, para el caso del cuadrado. Entonces, aquí en esta casillita definimos la base o el lado y aquí la altura o también el lado, como ustedes quieran, lado por lado. ¿Listo? Pero normalmente ustedes encuentran los libros que tiene base por altura. Ok. Entonces aquí yo le puedo dar un dato y aquí otro dato y aquí me debe calcular el área. Entonces, ¿qué va a hacer para que aquí me dé lo que dijo, por ejemplo, el compañero, 1 metro cuadrado? Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Diseñar una fórmula o una ecuación, ¿cierto? Si usted ha trabajado con
Excelente. Entonces vamos a decir que aquí vamos a hacer una multiplicación. ¿Qué vamos a multiplicar? La base, ¿cierto? Por... Ok, no, perdón, excuse me. Este dato. Porque el que nosotros le vamos a colocar a la edición este no. Ok. Es este dato. Entonces aquí vamos, venimos igual. Ahorita hacemos el ejercicio y debemos comprobar. ¿Cierto? Comprobar que eso funciona. Ah, y aquí. ¿Qué pasó? Entonces, oye, igual. Base. Entonces aquí le voy a colocar el dato que le coloco aquí es el que voy a utilizar. Base por la altura, que es el dato que voy a colocar acá, ¿cierto? Enter y allá me quedó, vea. Entonces, si tiene un lado la base de 1 metro, pues aquí le coloco 1. Y la altura va a ser 1 metro, entonces va a ser el de acá, le coloco 1. ¿Y aquí cuánto me da? 1. 1 metro al cuadrado. ¿Sí? Aquí no le coloqué ninguna unidad, metros cuadrados, porque pueden ser metros, centímetros o milímetros. La verdad es que ustedes aquí les dé un valor y ese valor va a ser al cuadrado. Metros cuadrados, milímetros cuadrados, ¿cierto? O supongamos que tenga el lado 2 y el lado 2, ¿cuánto me da acá? 4. ¿Listo? ¿Cómo hacemos para calcular el perímetro? Tenemos que sumar los 4 lados, ¿cierto? Él tendrá, puede ser 2 veces la base más 2 veces la altura. ¿Sí? O, sencillito, como son los 4, yo puedo decir que eso es igual a ¿qué? A la base, que será la aquí de abajo, ¿cierto? Más esta altura. No, otros. Acá tengo un mal, espérate. No es la base, sería este valor, ¿cierto? Más la altura, más nuevamente la base, más nuevamente la altura. Y listo. Y me dio 8, ¿sí? Entonces, porque aquí va a medir 2, 4, 6 y 8. Entonces aquí ya tengo el perímetro. Y vean que aquí ya tengo el algoritmo para el área. ¿Cuál es el algoritmo este de acá? Mírenlo. ¿Cuál es el algoritmo para el perímetro? Aquí la encontré. O sea que el algoritmo es la fórmula. Exacto. Porque es una fórmula, ¿cierto? Un programa aquí. Eso sí o no. ¿Entendido? ¿Ustedes qué pueden hacer? Ya cuando tengan acá este cuadrito, entonces vienen, colocan el dato y aquí les va a arrojar un valor. Van a hacer estos tres y toman un pantallazo y lo colocan en su presentación. Listo. Ok, esa era mi duda. Si nosotros lo hacemos en Excel, pero hay que mostrarlo en una presentación, lo que hacemos es dejar el cursor en donde está la fórmula y tomarle pantallazo para que vea la fórmula o el algoritmo. Sí. Ok. El algoritmo. Pues vea, ya diseñé el algoritmo para calcular el área del cuadrado, el triángulo y el círculo. Para su presentación. ¿Cómo lo desarrollé? Aplicando la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Esta es la fórmula. ¿Listo? ¿Ok? Y así, por ejemplo, para el área del triángulo. Bueno, el área del triángulo no vamos a calcular, en el área del triángulo no vamos a calcular el perímetro. ¿Por qué? Porque veamos que en los triángulos a veces no todos tienen los lados iguales, ¿cierto? O no podemos, nos quedaríamos sumando los lados, ¿cierto? Aquí para el triángulo solo vamos a calcular el área, oído, el área. ¿Listo? Para el círculo. El perímetro de la circunferencia, ¿cómo es? Pues como no no tiene lados, pero tiene la circunferencia que delimita el círculo. El círculo es como el área, lo interno. Y la circunferencia es la parte externa, el perímetro, lo que marca esa área, ¿cierto? Para calcular el área del círculo utilizamos esta fórmula, pi por radio al cuadrado. Y el radio, recuerden que es
el punto que une el centro con un punto de la circunferencia. Cualquier punto es el diámetro, ¿cierto? Perdón, el radio. 2 veces el diámetro. Perdón. El radio es la distancia que hay del centro a un punto de la circunferencia. Es el radio. El diámetro es 2 veces el radio, ¿cierto? Va a ser una línea que divide la circunferencia en 2 partes iguales, o el círculo. Pero ustedes van a trabajar con el radio, ¿listo? Con el radio. Radio. Entonces, la fórmula para calcular el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Si tienen dificultad para hacer aquí el radio al cuadrado, lo pueden hacer multiplicando el radio por radio, ¿cierto? Porque radio por radio, radio al cuadrado. O utilizan este gorrito que es para indicar la potencia 2, ¿listo? Igual, aquí van a colocar la fórmula. Para el perímetro, tienen que utilizar aquí, para el perímetro de la circunferencia, pues, que va a ser esta fórmula 2pi por radio, ¿cierto? 2pi por radio. Lo van a hacer acá. ¿Sí? Entonces, si quieren, también me pueden enviar el Excel para confirmar que ustedes hicieron bien la actividad. En la presentación pues van a presentar solo pantallazos, pero yo deseo confirmar, entonces me pueden enviar el Excel, ¿listo? Y yo confirmo que realmente funciona. ¿Ok? ¿Entendido? Entendido. Lo pueden convertir también en PDF, ¿sí o no? Se puede convertir en PDF. Pero bueno, ya ustedes dirán cómo. Por altura. El perímetro. Base. Él tiene 2 lados paralelos, o el paralelo tiene la particularidad que tiene 2 de sus lados paralelos, o sea, en parejitas. Por ejemplo, este de acá es paralelo con este de acá, y esta A es paralela con esta A. Es como si fuera un cuadrado o un rectángulo, pero lo cogemos y lo estiramos de este lado. Y esta va a ser la base, y la altura va a ser la distancia que hay entre las 2 bases. ¿Listo? Esa va a ser la altura. Entonces, lo mismo. Aquí aplicamos la fórmula para aplicar o para calcular el área del paralelogramo, que es igual a qué? A base por altura. Lo mismo, entonces aquí está. Listo. Perímetro, aquí la fórmula. Para el trapecio, aquí está el área del trapecio. Si ustedes miran allá en material de apoyo de la fórmula, simplemente ustedes la escriben acá, está la fórmula. Así se calcula el perímetro. Aquí este trapecio va a tener que una base mayor y una base menor. ¿Listo? Aquí estamos hablando de figuras regulares. Regulares, quiere decir que tienen medidas iguales. Entonces, este paralelogramo, este lado va a ser igual a este lado. Entonces, es un perímetro o se me olvidó. Un polígono, porque tiene varios lados, ¿cierto? Regular, ¿listo? Regular. Hay trapecios, recuerden que hay isósceles, escaleno, lo mismo que los triángulos, ¿cierto? Hay triángulos que son, dependiendo de sus ángulos y de sus lados. Hay triángulos que son equiláteros, isósceles y escalenos. O dependiendo de sus ángulos y de sus lados, es coángulo. Equiángulos que tiene todos sus ángulos iguales. Acoángulos que tiene obtuso. Si los clasificamos por sus lados, va a ser equilátero que tiene todos sus lados iguales. Escaleno, que va a tener 2 lados iguales y uno no. Perdón, el isósceles. Y el escaleno que tiene todos sus lados desiguales. ¿Listo? Aquí hay un repaso de la parte de lo que son los triángulos. ¿Sí se acuerdan o no? Y recuerden que hay a veces
a ver si es que nos hablaban por allá cuando estamos calculando los lados de los triángulos, nos hablaban sobre el teorema de Pitágoras. Pero el teorema de Pitágoras recuerden que solo se aplica ¿qué? A triángulos rectángulos, es decir, a un triángulo que tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. ¿Cierto? Entonces recordemos que los ángulos, entonces, perdón, los triángulos se pueden clasificar dependiendo de los ángulos y sus lados. Igual aquí pasa con el trapecio. Hay trapecios que tienen un ángulo recto. Entonces se llaman los isósceles, los escalenos. Bueno, les queda detallita para que averigüen. Pero aquí nos interesa es aplicar la fórmula. ¿Listo? La fórmula. Para calcular que el área y el perímetro. Entonces aquí tenemos el prisma. Y aquí se vamos a calcular que el volumen. Igual aquí yo ya diseñé. ¿Cómo se llama esto? El algoritmo. El algoritmo, muy bien, ¿sí? Ya lo tenemos. Porque me dice que para calcular el volumen del prisma es L por B por H. ¿Cierto? Largo por alto. Y aquí está la base, ¿no? Largo, ancho y alto. Esos son los tres, las tres unidades que nosotros debemos trabajar para calcular. Y aquí lo tenemos, vean. La base que sería de acá, la altura que sería de acá y el largo que sería este por acá. Y simplemente colocamos los valores y aquí nos multiplicó, vean. 6 por 5, 30 por 2, 60. En el volumen, las unidades son metros cúbicos, ¿cierto? Porque es 3 longitudes, mire, 3 longitudes. Entonces serán 60, puede ser metros cuadrados, milímetros cuadrados, centímetros cuadrados, como ustedes quieran. ¿Listo? Es simplemente aquí diseñar el algoritmo. ¿Ok? Vamos a trabajar con otro que se llama el cubo. Este es un cubo. ¿Por qué? Porque tiene largo, alto y ancho son iguales. Entonces es un cubo. Aquí le colocan el cubo. ¿Este cómo se llamará? Cilindro. El cilindro. Perfecto. Entonces aquí averiguan el volumen del cilindro y lo calculan. ¿Esto qué será? La esfera. La esfera. Listo. Y ahí vamos a trabajar vea, esas figuras nomás. ¿Listo? Entonces aquí usar lo mismo. ¿Cuál es la fórmula para calcular el volumen del cubo? ¿Cuál es la fórmula para calcular el volumen del cilindro? ¿Y cuál es la fórmula para calcular el volumen de la esfera? Y lo van a hacer acá. Aquí van a calcular el algoritmo. ¿Listo? Ok, mis valientes. No es Perfecto. más. Ok, entonces póngale que ahora vienen. Si usted, entonces hay una pregunta, ¿cierto? La pregunta del millón. Dice, fíjense en la siguiente pregunta. Si tuviera un sodio irregular, ¿qué método utilizaría para calcular el volumen? Entonces, por ejemplo, yo les voy a mostrar aquí. Ustedes pueden utilizar la misma o pueden utilizar otra figura. Voy a ver por acá, quiero tener una figurita, muestre a ver. Este, por ejemplo. Ok, vea. Entonces, ¿ustedes cómo harían para calcular el volumen de esta figura? De este conector. Y es una figura que es un sólido, porque un cono pues es un sólido, esto es un volumen. Pero aquí, ¿cuál sería la dificultad? Que no es regular, porque aquí tiene una esferita y por acá tiene, esto sería como un cono, ¿cierto? Entonces ustedes cogen, bueno, yo para calcular el área de este volumen utilizaría o lo haría de la siguiente manera. ¿Ustedes cómo lo harían? Entonces ya dicen,
responder esa pregunta. Creo que decía en el... Sí, decía responder la siguiente pregunta. Sí, es responder la siguiente pregunta. Está acá, responder la siguiente pregunta. Y la que ustedes deben responder. Si tuviera un sólido irregular, ¿qué método utilizaría para calcular? Entonces ya con toda la información que tiene, entonces ya yo lo hago de esta manera. ¿Ok? Entonces ustedes seleccionan una figurita irregular y dicen, bueno, va a ser, cálculo primero el área de esta esfera, después el área de este cono y listo. Ahí tengo el área de ese volumen irregular o de ese sólido irregular. ¿Listo? O de pronto, entonces, ¿cómo harían para calcular a este, mire? A este conito, ¿sí? Entonces aquí vemos que uno ya conoce los sólidos, entonces aquí hay 3 esferas, entonces ustedes les colocan ahí un radio y aquí le colocan a este cono y lo harían de esa manera. De pronto hacen aquí una pequeña fórmula y listo. Ese sería el volumen de esa figura, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Todo claro, diáfano? ¿O no? Instructor, una pregunta. Sí, Básicamente, entonces, hay que calcular lo que el algoritmo debe ser a cada una de las piezas que, por ejemplo, usted nos mostró ahí, ¿cierto? sí. ¿A Listo, estas? entonces, Sí. señor. Acá una de estas, ¿sí? Listo, ok. En ese caso, ese tipo de plantilla que usted maneja ahí, ¿nosotros la tenemos que diseñar o usted nos las puede, por ejemplo, compartir para uno hacerlo sobre esa misma plantilla? Ah, sí que yo la comparto, no sé a quién, de pronto la puedo compartir ahí por WhatsApp y ustedes la comparten a sus compañeros o se la pongo en el grupo de la profesora. Ah, pues yo no estoy en el grupo, creo. De la profesora Marta. Y si es posible la de estadística también, la plantilla. Uy, pero ¿cómo así? Bueno, está bien. Ah, sí, O sí, no hay sea, lío. porque, Yo los... Gracias. instructor, porque sería mucho más fácil y sería pues más completo el trabajo y la exposición que usted quiere que hagamos, si usted nos comparte, por ejemplo, esa plantilla en específico, porque ahí ya básicamente nosotros creamos el algoritmo y hacemos todo el trabajo ya con la plantilla pues que usted nos comparta. Nos queda mucho más fácil hacerlo así, porque si nos vamos a poner a diseñar la plantilla nos va a quedar un poco más complicado. Pues que ya les expliqué cómo se hace la plantilla sencillo, ¿sí o no? Pero listo, yo las comparto. Venga, yo tengo uno, ¿quién me escribió por ahí? Alguien me escribió, ahorita le comparto pronto a alguien. O alguien que si yo, o si quiere alguien me comparte su número, me dice, vea, profe, yo soy tal persona, entonces yo le comparto a todos y les coloco las plantillitas por WhatsApp. O se las coloco en territorio, en material de apoyo, ¿listo? Pero me parece más fácil aquí Listo, sí, señor. por WhatsApp, de pronto para que no haya lío. ¿Cómo quieren? A ver. Yo sugeriría, con todo respeto, que fuera por WhatsApp. Es mejor tener las cosas de una vez a la mano. Ahora. Qué pena, muchachos, se me cayó el internet un momentico, pero ya solucioné. Listo, entonces póngale cuidado. Usted tiene mi número telefónico, ¿sí o no? ¿A quién se lo envío? Le envío las plantillitas y ustedes se encargan de compartirlas. Pues instructor, si quiere, yo ya le había escrito y yo ya tengo su número guardado. Yo le escribo y lo comparto con el grupo completo.
Listo, de la perfecto. Entonces, 209. 209. listo. Ok. Pero aquí me dieron otro número. Venga a ver. Tengo dos números. Jairo. Jairo, ¿de qué ficha es? Listo, voy a dejar de grabar acá para que no quede tan larga la grabación. Buenas noches, profe.